Buenas noches, soy Diego Molina Morales. Actualmente me encuentro cursando el doctorado en Educación en la Universidad IEXPO. En este videoensayo, que lleva por título La fenomenología en el proceso de construcción del conocimiento dentro de la asignatura Epistemología y Problemas del Conocimiento, vamos a tener un acercamiento a la realidad, a entender esa realidad y a la realidad propia del conocimiento. ¿Cómo adquirimos el conocimiento? Planteando esto, en el mundo de hoy nos hemos dejado llevar por el ruido, la vertiginosidad que llevan las acciones, la rutina del trabajo, todo como parte de nuestro diario acontecer. Pero no nos hemos puesto a pensar en cómo son los procesos que realiza nuestro cerebro para llegar al conocimiento. La fenomenología es un método que nos permite a nosotros ver o mirar de frente el fenómeno, dejando aparte todo, pero a la vez constituyendo un concepto de aquello que queremos conocer. Entonces, vamos a iniciar por mencionar algunas de las características que tiene la fenomenología y que son relevantes. Lo primero, la fenomenología es una forma de filosofía que nos permite acceder de manera natural a la esencia de las cosas. En este sentido, Husserl propone precisamente que para observar un fenómeno de manera directa y que podamos nosotros tener un concepto de él, deberemos de quitar todos aquellos prejuicios que tengamos o todas aquellas cosas que conozcamos para tener la experiencia sensible con ese fenómeno u objeto, llamémosle así. Es decir, analiza las esencias de las cosas. La fenomenología lo que pretende es precisamente que nosotros generemos un concepto del fenómeno al final de cuentas, pero de una forma metódica, de una forma que experimentemos la parte sensible, el encuentro directo con el objeto, que tomemos en cuenta, sí, a la hora de observar el objeto, dejar a un lado, pero nosotros sabemos algo, tenemos algo. En esta situación, la fenomenología requiere de reflexión hacia el interior, es decir, la conciencia, hacerse consciente de que conoce. Es un juego de palabras, pero así es. La conciencia se da cuenta precisamente de que conoce algo. En este sentido, la fenomenología y el estudio precisamente de las estructuras de la conciencia es una de las características precisamente que la contemplación le va a poder permitir llegar a la conciencia a conocer su propio proceso. La fenomenología es la ciencia que se ocupa de los objetos ideales que se encuentran en la conciencia. Es la condición de la posibilidad de cualquier conocimiento y tiene la característica de ser intencional. Esta fenomenología describe las estructuras de la experiencia con el fenómeno tal y cual se presenta en la conciencia y asume la tarea de describirlas. La fenomenología trascendental, entonces, es aquella precisamente que es parte del conocimiento y que se dedica al estudio de los componentes básicos de los significados que hacen posible la intencionalidad. Por otra parte, la fenomenología genética es aquella definida por Husserl como el estudio de la formación de los significados en el curso de la experiencia. De ahí entonces deriva que el método fenomenológico apunta hacia las cosas. Debe, con exención de supuestos, describir la cosa misma del conocimiento, tomando este como la esencia. Es meramente descriptivo, lejos de prejuicios, lo que permite a este ser el fundamento precisamente del conocer del fenómeno en la investigación científica. Y esto nos lleva a decir entonces que Husserl se limita a describir las cosas en su propio entorno.
¿Cuál es entonces el fin que tiene Husserl? Me voy a permitir leer este objetivo final en este sentido. El objetivo final de Husserl se puede decir que busca la objetividad o posibilidad del conocimiento, la clarificación y fundamentación de todo conocimiento, superar la actitud natural o porqué, a través de un método por el cual el yo se convierte en espectador desinteresado de sí mismo y es capaz de este modo de reconstruir la estructura de la conciencia y el mundo como fenómeno que aparece en ella. ¿Qué se entiende por fenomenología descriptiva? Se entiende la unión del proceso de aprehensión perceptiva con lo que se aprende. El proceso de percibir las cosas de forma natural. La fenomenología descriptiva es propia de la actitud natural y está unida a la intencionalidad, es decir, la captación original del estado de las cosas. Se entiende también explicar la intencionalidad y el contenido de la intuición categorial y de lo que conocemos, es decir, lo a priori. La fenomenología descriptiva de los procesos en los cuales se realizan las primeras formas de apreciación cognoscitiva de los fenómenos. El significado de la fenomenología, por ende, es doble. Es preciso describir cómo el fenómeno es acciones subjetivas del conocimiento, pero también aprendido por el conocimiento, es decir, el fenómeno que se ofrece desde sí mismo en la apreciación cognoscitiva. Y esto lo dice Szilássy en su escrito de la introducción a la fenomenología. Entonces, la percepción natural de mi vivir es un momento auxiliar que me permite a mí la realización de mi experiencia. La idea de esto se pone de manifiesto precisamente cuando Husserl dice que hay que hacer una revisión minuciosa de la descripción de los procesos de la conciencia. Es decir, se tiene una percepción sensible, pura. Esta unión es sensible y la intuición categorial es lo que hace a la fenomenología descriptiva. Visto de otra manera, o en otras palabras, estamos hablando de un enfoque que se plantea volver a la esencia de la conciencia en sí misma, cuyo origen no es otro más que la descripción de la presencia del ser en el mundo y la presencia que tiene el mundo en el ser como algo que se presenta frente a él. ¿Qué entendemos entonces por fenomenología trascendental? Interpretando a Husserl desde el punto de vista precisamente de Szilássy, podemos decir que es pasar de lo sensible a lo intelectual, es decir, de aquella intuición sensible de la experiencia del objeto a la parte precisamente de la representación que hago de ese objeto, la intelectualidad. Como decir que empezamos a formar el concepto del objeto. Trascender de esta manera también nos habla de la posibilidad de conocerlo, de darnos la posibilidad de que más allá de lo que tengo solamente presente, existe algo más que puedo yo conocer acerca de él. Esto visto o entendido precisamente porque yo tengo ya una información, un significado, incluso hasta un pensamiento o representación del objeto. Pero cuando conjunto precisamente lo que es la experiencia sensible con la intuición categorial que poseo de él, al juntarse en este proceso, genero esta trascendentalidad. Podríamos decir entonces que pasar de lo sensible a lo abstracto, de la experiencia de la percepción del objeto a la intelectualidad. Cuando tenemos una experiencia de la cosa que se presenta frente a nosotros, la percepción es simple. Es decir, se nos presenta frente a nosotros la cosa y entonces pudiéramos pensar que este es un proceso puramente de percepción. Sin embargo,
Este proceso también nos lleva a la percepción o configuración del objeto, es decir, la representación que hago de él. Entender que la fenomenología trascendental contempla que podemos explorar las posibilidades de que algo exista. Para esto, Szilassi menciona que la fenomenología merece el nombre de trascendental, pues resuelve las cuestiones de elucidación de la posibilidad de un conocimiento objetivamente válido, de un conocimiento que en cuanto a conocimiento es subjetivo. Por otra parte, atañe a un ser objetivo, un ser en sí independiente de la subjetividad. En el ejemplo que damos anteriormente es lo que yo poseo, la información, incluso la representación que puedo tener de él, en conjugación con la experiencia que tengo del objeto, me daría esta parte de la fenomenología trascendental. Entonces, ¿cómo llego a eso? Husserl propone la reducción fenomenológica. ¿Qué pasa? Es destacar que de manera la realidad adquiere significación en relación con el sujeto que lo piensa o bien lo constituye como objeto de conocerse. Este es un método precisamente para lograr la comprensión más bien la correlación entre la subjetividad y el mundo, porque el mundo es, en cuanto existe, el sujeto que lo constituye o que lo construye, poniendo de manifiesto la intencionalidad. La conciencia, entonces, para Husserl, es estar consciente de algo, es estar dirigido a algo, y esta es lo que se refiere a la fenomenología trascendental, ir a la cosa misma. Entonces, trascendental significa que forma parte de la propia estructura subjetiva, a la estructura propia del sujeto cognoscente, y este último es quien hace posible la aparición de este objeto, es decir, la conciencia conoce al objeto. ¿Qué se entiende por fenomenología de construcción trascendental? Se entiende por darnos cuenta y tomar conciencia de que nosotros mismos realizamos nuestra propia contribución constitutiva. En una pregunta, ¿qué constituye el objeto en cuanto a objeto? El sujeto. ¿Quién hace del objeto el objeto? El sujeto. Entonces, en lo trascendental, el sujeto es el que hace posible la constitución del objeto como objeto. Y podemos decir que el sujeto que conoce al objeto es el propio sujeto. ¿Cómo lo podemos traducir? En simples palabras, yo soy quien conoce al objeto. La reconstrucción a la esfera precisamente de la conciencia, ser consciente de algo, remite a una conciencia que es la base de la configuración del objeto en cuanto a subjetividad, en cuanto a conciencia. Es decir, la conciencia es la que conoce al mundo. Después, esta conciencia hace reflexión de sí misma para conocer que conoce. Es decir, se da cuenta esta conciencia que conoce a ese mundo. Y entonces, con esta intención, se hace visible la función precisamente constitutiva del yo como la condición de posibilidad de manifestación de las cosas por medio de un yo trascendental. Bien, entonces, ¿qué entendemos por la constitución trascendental? Que me dé cuenta precisamente de que soy yo quien conoce al mundo como fenómeno, porque éste existe en cuanto yo le doy presencia. La fenomenología, entonces, incluye precisamente estas tres partes: la fenomenología descriptiva, la fenomenología trascendental y la fenomenología constitución de lo trascendental. ¿En qué podemos llegar a concluir toda esta parte? En la construcción del conocimiento. ¿Quién es el que conoce el conocimiento? Yo, pero yo soy un ser trascendental. ¿Por qué? Porque en este momento ya tengo muchísimas cosas que sé acerca de.
pero también tengo que crear lo significativo a partir de la experiencia del encuentro con el conocimiento. Pero ¿cómo voy a conocer algo? Lo conozco a través precisamente de quitarme todas estas pantallas, todos esos juicios, prejuicios, para lograr tener una experiencia natural, sensible con el conocimiento. La fenomenología y este estado de naturalidad me van a permitir construir a través precisamente de conjuntar con mis intuiciones categoriales, es decir, el conocimiento es y le propino o le adhiero estas características que tiene, estos procesos que conlleva, que yo sé, para crear precisamente significado. Es precisamente cuando yo me doy la oportunidad de conocer y veo al conocimiento como una posibilidad de conocerlo. Para hacer toda esta constitución, entonces, necesito utilizar ambas partes, lo sensible, lo categorial, para construir en mí mismo una realidad del conocimiento, tener un acercamiento a él, experimentarlo, darle significado, poder experimentarlo y entonces construir precisamente una imagen de lo que Husserl llamaría una realidad objetiva, que pertenece a mí, que tiene esa trascendentalidad, pero que el conocimiento se da por sí mismo y tengo que verlo de esa manera, verlo de forma natural. En conclusión, la fenomenología me permite a mí llegar a construir un conocimiento del conocimiento partiendo precisamente de la trascendentalidad que tengo como persona para construir una realidad en mí de lo que es el conocimiento. Muchísimas gracias.